Muy buenos días. Hoy vamos a aprender a calcular el área de algunos polígonos. Entonces vamos a empezar con el triángulo. Para calcular el área de un triángulo utilizamos esta formulita. Área, A de área igual a base por altura dividido entre 2. ¿Listo? Entonces en este caso B es la medida de la base por H, que es la medida de la altura del triángulo. ¿Por qué H y no A? Porque resulta que la H en inglés se escribe H, entonces se utiliza la letra inicial, que en este caso es la H, para no confundir esta A. Por eso se escribe es con la letra inicial de la palabra en inglés, H. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el área de un triángulo. En este caso me dicen que este triángulo tiene de base 7 centímetros, pero de altura, me dicen que la altura de este triángulo es igual a 4 centímetros. Entonces, por aquí me dicen que es 4. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Vuelvo y escribo mi formulita igualita, pero voy a reemplazar. Es decir, ahí donde está la B, voy a colocar la medida de la base. En este caso, ¿cuánto mide la base? 7 centímetros. Por la medida de la altura, miren aquí dice altura. Entonces, la altura es igual a 4 centímetros. Entonces, quito la H y coloco la medida de la altura, que en este caso es 4. Ahora simplemente resuelvo esa operación. Primero la multiplicación. Entonces, en este caso, 7 por 4 igual a 28. Y luego lo divido entre 2. Así como está ahí, miren. ¿Sí? Este 2 no cambia. Este 2 sigue ahí. Entonces, miren, 7 por 4, 28. Sobre 2. Finalmente, hacemos la división. 28 sobre 2, es decir, 28 dividido en 2 es igual a 14. Pero como son unidades cuadradas, cuando llegamos a calcular el área, entonces es centímetros cuadrados. Y listo. El área de este triángulo es igual a 14 centímetros cuadrados. Ahora, para calcular el área de un rectángulo, la formulita es área igual a base por altura. Solamente base por altura. Aquí ya no dividimos entre 2. Solo para el triángulo se utiliza que la base por la altura se divide entre 2. Pero en el rectángulo solo multiplica la medida de la base por la altura y ya. Entonces, en este caso, me dicen que la base es igual a 6 centímetros y que tiene una altura de 2 centímetros. Que calculemos el área. Entonces, área igual a, miren que aquí me dice B de base. Entonces, base 6 centímetros por la altura, que mire que en este caso mide 2 centímetros. Y listo. Ahora simplemente resolvemos. Entonces, el área es igual a el resultado de esta multiplicación. 6 por 2, 12. Y miren, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Y listo. Eso es todo. Pero vamos ahora con otras figuritas que no son complejas. Lo único es que ya tenemos en cuenta otras variables que vamos a mirar cuáles son. Bueno, en este caso me dicen que halle el área de este trapecio. Pero para poder hallar el área de un trapecio, debo conocer qué me representa cada letrica de estas, porque esta es la fórmula, ¿sí? Entonces, la B mayúscula, bueno, antes de decir que la B mayúscula, voy a reteñir o marcar nuevamente esta medida, ¿sí? De color rojo. Y esta partecita de arriba la voy a reteñir con color negro. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente resaltando la base mayor de la base menor. Las bases siempre van a ser paralelas la una de la otra. ¿Por qué razón? Resulta que un trapecio es una figura geométrica que tiene 4 lados en donde 2 de sus lados son paralelos a ellos, es decir, están a la misma distancia. ¿Sí ven? Miren, esta línea de color rojo está a la misma distancia de la línea de color negro. Por lo tanto, aquí lo que debo hacer para calcular el área es identificar cuál es la base mayor. En este caso, pues la línea más larga, que está de color rojo. ¿Cuál es la base menor, que es la B minúscula? La de color negro. Y lo último que me falta por definir acá es la altura, que la voy a marcar con color verde. Bueno, puedo marcarla, que es la distancia entre esta línea y esta, pero la voy a marcar por fuera.
como para que me quede un poquito más organizado. ¿Listo? Y voy a colocarle valores a cada una de esas medidas para que podamos encontrar el área. Entonces me dicen que la altura es igual a 3 centímetros. Me dicen que la base mayor es igual a 7 centímetros. Y me dicen que la base es igual, la base menor, a 2 centímetros. A partir de los datos que me dan ahí, me dicen calcule el área. Entonces lo primero que yo debo hacer es escribir esa formulita igualito. No le puedo cambiar nada, igualito. Ya, para recordarme cómo se calcula el área. Ahora, vamos a reemplazar los datos que me están dando en el trapecio. Entonces, donde está la B mayúscula ya no la escribo, sino coloco la medida de la base mayor, porque B mayúscula es base mayor. ¿Cuánto mide la base mayor? Miren, 7 centímetros. Entonces aquí voy a colocar 7. Podemos escribir completo 7 centímetros o solo 7, no pasa nada. Listo, más la base menor. En este caso, miren que la base menor es de color negro, que me dicen que mide 2 centímetros. Entonces aquí quito esta B y coloco la medida de la base menor, que es 2. Listo. Aquí en medio hay un signo de multiplicación, lo voy a remarcar. Por la altura, recuerden que el punto medio es multiplicación. Listo, es otra forma de nombrar el signo por. Por la medida de la altura. ¿Cuánto tiene de altura? 3 centímetros. Entonces, por 3. ¿Listo? Ahora simplemente hago esa operación. Entonces, en este caso, primero la suma porque está dentro de un paréntesis. Entonces, 7 más 2, 9. Por 3. ¿Cierto? Y ahora dividido en 2. Solamente que hice la operación que está dentro del paréntesis, nada más. Entonces, otra vez, miren, 7 más 2, 9. ¿Por qué sigue? 3 sobre 2. ¿Sí ven? Dejé todo igual, lo único que cambié fue el resultado de esta suma. Ahora hacemos la multiplicación. 9 por 3, 27. Y eso lo divido entre 2. Entonces, 27 dividido en 2 es igual a 13.5 centímetros cuadrados, porque en este caso me están hablando de área. Y listo. Esa es la forma para calcular el área de un trapecio. Ahora, por último, voy a calcular el área de este rombo. Entonces, datos que debo conocer para calcular el área del rombo, las diagonales. Recuerden que en una figura, en cualquier cuadrilátero, es decir, figura de 4 lados, se pueden trazar 2 diagonales, solamente 2. Recordemos que las diagonales son líneas que van de un vértice a otro, pero consecutivo no, porque si es consecutivo, sería un lado. Entonces, diagonales van de un vértice a otro, pero no consecutivo. Miren que aquí estoy trazando esta primera diagonal que va de este vértice a este otro. Son líneas rectas, entonces por eso me esmero en hacerla bien rectica. Ya. Y voy a trazar la otra diagonal de color rojo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta bien, aquí en la formulita me dice que es D mayúscula por D minúscula. Entonces, ¿cómo así? Eso quiere decir que la D mayúscula se refiere a la diagonal mayor y la D minúscula se refiere a la diagonal menor, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el área de este rombo teniendo en cuenta las siguientes medidas. Me dicen que la diagonal mayor mide 10 centímetros y que la diagonal menor mide 6 centímetros. ¿Sí? Debo calcular su área, entonces área igual a, tomo como guía esta formulita y simplemente donde están las letras, coloco los números correspondientes. Entonces, D mayúscula, en vez de D de diagonal, la quito y coloco la medida de la diagonal mayor. D mayúscula, diagonal mayor. ¿Cuánto mide? Mírenla, 10 centímetros. Entonces ahí coloco 10. Listo. ¿Qué sigue? Por D minúscula, pero D minúscula es la diagonal menor. Entonces la quito y coloco la medida de la diagonal menor, que en este caso es 6 centímetros. Listo.
Ahora simplemente hago primero la multiplicación y luego la división. Entonces, 10 por 6, 60. Y esto lo divido entre 2. Entonces, dividido entre 2. Y hago la división. 60 dividido en 2 es igual a 30 centímetros cuadrados. Bueno, por espacio no me alcanza, entonces borrémoslo de acá. Y aquí colocamos que el área es igual a 30 centímetros cuadrados. Y listo. Esa es la forma como podemos calcular el área de estos polígonos. Hay una muy importante que me faltó, que es el área de un cuadrado. Ok, entonces miren que en este caso me dicen que debo calcular el área de este cuadrado que tiene 9 centímetros de lado. Recordemos que un cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Entonces, él tiene todos sus lados iguales. Que calculemos el área de él. Pero miren que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado por lado. Simplemente coja un lado y multiplíquelo por otro lado, no más. Entonces en este caso es área igual al lado. 9 centímetros, entonces vamos a escribir 9 centímetros por otro lado, porque miren, me dicen lado por lado, otro lado. Como es cuadrado, tiene todos sus lados iguales, es decir, que puedo escoger este. También mide 9 centímetros. Listo, no más, miren, solamente lado por lado, ya. ¿Y cuánto nos da? Hacemos la multiplicación, 9 por 9, 81. ¿81 qué? Centímetros cuadrados. Y listo, esa es la forma en la que podemos utilizar estas fórmulas para calcular el área. Cada una corresponde al polígono del cual se nombró. ¿Listo? Muchas bendiciones, mis chicos, y eso es todo por hoy.